Papa Benedicto XVI. Homilía. 10 de septiembre de 2006. Queridos hermanos y hermanas, acabamos de escuchar las 3 lecturas bíblicas que la liturgia de la Iglesia ha elegido para este domingo. Todas ellas desarrollan un tema doble, que en el fondo es un único tema, acentuando un aspecto u otro según las circunstancias. Las 3 lecturas hablan de Dios como centro de la realidad y centro de nuestra vida personal. Miren a Dios, dice el profeta Isaías en la primera lectura, Isaías 35:4. La carta de Santiago y el pasaje del Evangelio dicen a su modo lo mismo. Quieren guiarnos hacia Dios, llevándonos por el camino recto de la vida. Sin embargo, al tema de Dios va unido el tema social, nuestra responsabilidad recíproca, nuestra responsabilidad para que reine la justicia y el amor en el mundo. Esto se expresa de modo dramático en la segunda lectura en la que nos habla Santiago, un pariente cercano de Jesús. Se dirige a una comunidad en la que algunos comienzan a ser soberbios, porque en ella se encuentran también personas acomodadas y distinguidas, mientras existe el peligro de que disminuya la preocupación por el derecho de los pobres. Santiago, en sus palabras, deja intuir la imagen de Jesús, del Dios que se hizo hombre, y a pesar de ser descendiente de David, es decir, de linaje real, se hizo un hombre como los demás. No se sentó en el trono, sino que al final murió en la pobreza extrema de la cruz. El amor al prójimo, que es en primer lugar preocupación por la justicia, es el metro para medir la fe y el amor a Dios. Santiago lo llama ley regia, Santiago 2:8, dejando vislumbrar la palabra preferida de Jesús, la realeza de Dios, la soberanía de Dios. Esto no indica un reino cualquiera, que llegará más tarde o más temprano. Significa que Dios debe llegar a ser ahora la fuerza decisiva para nuestra vida y nuestro obrar. Esto es lo que pedimos cuando oramos: venga a nosotros tu reino. No pedimos algo lejano que en el fondo nosotros mismos ni siquiera deseamos experimentar. Por el contrario, pedimos que la voluntad de Dios determine ahora nuestra voluntad y así Dios reine en el mundo. Pedimos por consiguiente que la justicia y el amor se transformen en las fuerzas decisivas en el orden del mundo. Esta oración, como es natural, se dirige en primer lugar a Dios, pero también toca nuestro corazón. En el fondo, ¿lo deseamos de verdad? ¿Estamos orientando nuestra vida en esta dirección? ¿A la ley regia, la ley de la realeza de Dios? Santiago también la llama ley de libertad. Si todos pensamos y vivimos según Dios, entonces todos somos iguales, somos libres, y así nace la verdadera fraternidad. Isaías, en la primera lectura, al hablar de Dios, miren a Dios, habla al mismo tiempo de la salvación para los que sufren, y Santiago, hablando del orden social como expresión irrenunciable de nuestra fe, lógicamente también habla de Dios, del que somos hijos. Pero ahora vamos a centrar nuestra atención en el Evangelio, que narra la curación de un sordomudo por obra de Jesús. También aquí encontramos de nuevo 2 aspectos del único tema. Jesús se dedica a los que sufren, a los marginados de la sociedad, los cura y abriéndoles así la posibilidad de vivir y decidir juntamente con los demás, los introduce en la igualdad y en la fraternidad. Esto, como es obvio, nos atañe también a todos nosotros. Jesús nos señala a todos la dirección de nuestro obrar, nos dice cómo debemos actuar. Sin embargo, todo el episodio presenta también otra dimensión, que los padres de la Iglesia pusieron de relieve con insistencia y que también nos concierne de modo especial a nosotros hoy. Los padres hablan de los hombres y para los hombres de su tiempo, pero lo que dicen nos atañe de modo nuevo también a los hombres modernos. No solo existe la sordera física, que en gran medida aparte al hombre de la vida social. Existe un defecto de oído con respecto a Dios y lo sufrimos especialmente en nuestro tiempo.
Nosotros simplemente ya no logramos escucharlo. Son demasiadas las frecuencias diversas que ocupan nuestros oídos. Lo que se dice de él nos parece precientífico, ya no parece adecuado a nuestro tiempo. Con el defecto de oído o incluso la sordera con respecto a Dios, naturalmente perdemos también nuestra capacidad de hablar con Él o a Él. Sin embargo, de este modo nos falta una percepción decisiva. Nuestros sentidos interiores corren el peligro de atrofiarse. Al faltar esa percepción, queda limitado de un modo drástico y peligroso el radio de nuestra relación con la realidad en general. El horizonte de nuestra vida se reduce de modo preocupante. El Evangelio nos narra que Jesús metió sus dedos en los oídos del sordo mudo, puso un poco de su saliva en la lengua del enfermo y dijo: Ekfetá, ábrete. El evangelista nos conservó la palabra aramea original que pronunció Jesús, en esa ocasión remontándonos así directamente a ese momento. Lo que allí se nos relata es algo excepcional y sin embargo no pertenece a un pasado lejano. Eso mismo lo realiza Jesús a menudo de modo nuevo también hoy. En nuestro bautismo, Él realiza sobre nosotros ese gesto de tocar y dijo: Ekfetá, ábrete, para hacernos capaces de escuchar a Dios y para devolvernos la posibilidad de hablarle a Él. Pero este acontecimiento, el sacramento del bautismo, no tiene nada de mágico. El bautismo abre un camino. Nos introduce en la comunidad de los que son capaces de escuchar y de hablar. Nos introduce en la comunión con Jesús mismo, el único que ha visto a Dios y que por siguiente ha podido hablar de Él. Juan 1:18. Mediante la fe, Jesús quiere compartir con nosotros su ver a Dios, su escuchar al Padre y hablar con Él. El camino de los bautizados debe ser un proceso de desarrollo progresivo, en el que crecemos en la vida de comunión con Dios, adquiriendo así también una mirada diversa sobre el hombre y sobre la creación. El Evangelio nos invita a caer en la cuenta de que tenemos un defecto en nuestra capacidad de percepción, una carencia que al principio no reconocemos como tal, porque precisamente todo lo demás se nos impone con su urgencia y racionalidad, porque aunque ya no tengamos oídos para escuchar a Dios, ni ojos para verlo, aunque vivamos sin Él, aparentemente todo se desarrolla de un modo normal. Pero, ¿es verdad que todo se desarrolla de un modo normal cuando Dios falta en nuestra vida y en nuestro mundo? Antes de plantear más preguntas, quisiera referir alguna de mis experiencias en los encuentros con los obispos de todo el mundo. La Iglesia Católica en Alemania es excelente en sus actividades sociales, en su disponibilidad a ayudar en todos los lugares donde existen necesidades. Durante sus visitas a Límina, los obispos recientemente de África me hablan siempre con gratitud de la generosidad de los católicos alemanes y me piden que me haga intérprete de esta gratitud, y es lo que quisiera hacer ahora públicamente. También los obispos de los países bálticos me explicaron que los católicos alemanes le han ayudado con gran generosidad para la reconstrucción de sus iglesias, muy deterioradas a causa de las décadas de dominio comunista. De vez en cuando, sin embargo, algún obispo africano me decía: si presento a Alemania proyectos sociales, encuentro inmediatamente las puertas abiertas, pero si voy con un proyecto de evangelización, más bien encuentro reservas. Como es obvio, algunos piensan que los proyectos sociales se han de promover con la máxima urgencia, mientras que las cosas que conciernen a Dios o incluso la fe católica son más bien particulares y menos prioritarias. Sin embargo, la experiencia de esos obispos es precisamente que la evangelización debe tener la precedencia, que es necesario hacer que se conozca, se ame y se crea en el Dios de Jesucristo, que hay que convertir los corazones para que exista también progreso en el campo social, para que se inicie la reconciliación, para que se pueda combatir, por ejemplo, el SIDA, afrontado de verdad sus causas profundas
y curando a los enfermos con la debida atención y con amor. La cuestión social y el Evangelio son realmente inseparables. Si damos a los hombres solo conocimientos, habilidades, capacidades técnicas e instrumentos, les damos demasiado poco. En ese caso, sobrevienen pronto los mecanismos de la violencia y prevalece la capacidad de destruir y matar, el afán de conseguir el poder, un poder que debería llevar más tarde o más temprano al establecimiento del derecho, pero que en realidad nunca será capaz de lograrlo. De este modo se aleja cada vez más la posibilidad de la reconciliación, del compromiso común en favor de la justicia y del amor. Entonces se pierden los criterios, según los cuales la técnica se pone al servicio del derecho y del amor. Pero precisamente todo depende de estos criterios, que no son solo teorías, sino que iluminan el corazón, haciendo así que la razón y la acción avancen por el camino recto. Las poblaciones de África y de Asia ciertamente admiran las realizaciones técnicas de Occidente y nuestra ciencia, pero se asustan ante un tipo de razón que excluye totalmente a Dios de la visión del hombre, considerando que esta es la forma más sublime de la razón, la que conviene enseñar también a sus culturas. La verdadera amenaza para su identidad no lo ven en la fe cristiana, sino en el desprecio de Dios y en el cinismo que considera la mofa de lo sagrado un derecho de la libertad y eleva la utilidad a criterio supremo para los futuros éxitos de la investigación. Queridos amigos, este cinismo no es el tipo de tolerancia y apertura cultural que los pueblos esperan y que todos deseamos. La tolerancia que necesitamos con urgencia incluye el temor de Dios, el respeto de lo que es sagrado para el otro. Pero este respeto de lo que los demás consideran sagrado exige que nosotros mismos aprendamos de nuevo el temor de Dios. En este sentido de respeto, solo puede renovarse en el mundo occidental si crece de nuevo la fe en Dios, si Dios está de nuevo presente para nosotros y en nosotros. Nuestra fe no la imponemos a nadie. Este tipo de proselitismo es contrario al cristianismo. La fe solo puede desarrollarse en la libertad. Pero la libertad de los hombres pedimos que se abra a Dios, que lo busque, que lo escuche. Nosotros aquí reunidos pedimos al Señor con todo nuestro corazón que pronuncie de nuevo su ekfetá, que cure nuestro defecto de oído con respecto a Dios, a su acción, a su palabra, y que nos haga capaces de ver y de escuchar. Le pedimos que nos ayude a volver a encontrar la palabra de la oración, a la que nos invita en la liturgia y cuya fórmula esencial nos enseñó en el Padre Nuestro. El mundo necesita a Dios. Nosotros necesitamos a Dios. ¿Qué Dios necesitamos? En la primera lectura el profeta se dirige a un pueblo oprimido diciendo: llegará la venganza de Dios. Isaías 35:4. Nosotros podemos fácilmente intuir cómo se imagina la gente esa venganza, pero el profeta mismo revela luego en qué consiste: en la bondad de Dios, que vendrá a sanarlos. Y la explicación definitiva de las palabras del profeta la encontramos en aquel que murió por nosotros en la cruz, en Jesús, el Hijo de Dios encarnado, que aquí nos contempla con tanta insistencia. Su venganza es la cruz, el no a la violencia, el amor hasta el extremo. Este es el Dios que necesitamos. No faltamos al respecto a las demás religiones y culturas. No faltamos al respecto a su fe si confesamos en voz alta y sin miedos a aquel Dios que no opuso su sufrimiento a la violencia, que ante el mal y su poder eleva su misericordia como límite y superación. A Él dirigimos nuestra súplica para que esté en medio de nosotros y nos ayude a ser sus testigos creíbles. Amén. Si te agradó nuestro video, suscríbete a nuestro canal. Da a la campanita de notificaciones, regálanos un me gusta, comparte con tus amigos, síguenos en nuestras redes sociales y si está en tus posibilidades, ayúdanos en nuestra labor caritativa a través de PayPal, por el correo
unavozgrita@gmail.com.